Amigos, gracias por estar en Ciberdiálogos. Es un placer saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos cada vez más cerca de la elección presidencial mexicana, la elección en México, porque no se define nada más la presidencia de México, se define un número enorme de cargos a lo largo y ancho de México, comenzando por la presidencia del país. Y ya estamos a unos días de que ocurra la votación que definirá el rumbo de México por los próximos 6 años. Ya están detrás de nosotros los 3 debates presidenciales, cada uno de ellos generó una discusión singular. Creo yo que los electores tienen ya frente a sí una idea clara de los proyectos distintos que ofrecen sobre todo las 2 candidatas centrales a la presidencia de México. En estos ciberdiálogos nos quedan 2 entregas, la de hoy y la de la semana siguiente. Hoy está con nosotros Héctor de Mauleón. Hay pocos periodistas en México a los que yo admire como admiro a Héctor de Mauleón. Lo admiro por su valentía y lo admiro por su elocuencia. Héctor se ha dedicado, como nos explica él en esta conversación, a hacer la crónica cotidiana del horror, y lo ha hecho con una claridad y una crudeza que ofrecen un retrato muy claro de la oscuridad en nuestro país. Pero no solamente eso, Héctor es un extraordinario cronista de la realidad mexicana en general. Es un gran observador y lo comunica por escrito y también en esta conversación, como van ustedes ahora a escuchar y ver, con una claridad de verdad envidiable. Una conversación sobre la inseguridad, sobre el crimen organizado, sobre el peso del crimen organizado en la política mexicana y muchas cosas más en esta edición de Ciberdiálogos con Héctor de Mauleón. Héctor, es un gran gusto tenerte aquí en Ciberdiálogos. Siempre es un privilegio platicar contigo, pero más en estos momentos tan cerca de la elección. Gracias. Te lo agradezco mucho. Bueno, comencemos de esta manera. A lo largo de estos años, Héctor, te has dedicado a hacer lo que yo llamaría una crónica del horror cotidiano. En tu columna del Universal recoges viñetas de una tragedia que parece no terminar para México. A partir de esos encuentros con la violencia, te pregunto, ¿cómo está México hoy, al final del sexenio de López Obrador? Pienso, por ejemplo, en el ánimo de la sociedad. Bueno, creo que lo más evidente, lo primero, es que la euforia que acompañó la llegada de López Obrador hace 6 años, una euforia que se percibía en las calles, que se percibía en los lugares a donde uno acudía, la esperanza que desató la llegada de López Obrador, eso ya desapareció, eso ya se apagó, eso ya no está. En la calle y en distintos lugares que he podido recorrer y visitar, lo que hay es una especie de resignación y de desesperanza. El, en términos de seguridad, eh, en términos de violencia, en comparación con 2018, pues el avance criminal ha sido brutal. Por ahí se publicó un mapa hecho a partir de, se reunieron los lugares y los municipios en donde habían aparecido narcomantas, ejecuciones, en donde habían ocurrido enfrentamientos, en donde se había visto el paso de algún convoy, etcétera, y el resultado fue abrumador. En el 81% del territorio mexicano había estas manifestaciones. El avance criminal ha sido brutal e incontenible. La expansión de las organizaciones criminales a lo largo del territorio
nacional es verdaderamente abrumadora. Su presencia está en lugares en donde no estaban, lugares tranquilos. Hace unos años se volvieron inseguros. La gente ha perdido muchas cosas. La gente tiene miedo de estar en la calle, pero la gente ha perdido la noche. Eso me parece brutal. Hay lugares donde, como en una película de terror, en una novela de terror, al caer el sol la gente se recoge. Y ha perdido las carreteras en muchos lugares del norte del país para ir de una ciudad a otra, por muy cerca que esté. Después de las 3 o 4 de la tarde tienen que salir en caravana o prefieren esperarse hasta el día siguiente porque esos lugares, esos territorios no están en el control del Estado. Por otro lado, la extorsión ha crecido como el gran mal del sexenio. El cobro de piso ha abarcado las actividades productivas en muchísimas comunidades, en muchísimos municipios e incluso en ciudades completas, como lo que hemos visto en Chilpancingo, donde los grupos criminales ponen el precio de la canasta básica, donde los grupos criminales controlan el rastro, controlan la carne de res, de cerdo, de pollo, controlan el precio del huevo, controlan la venta de cigarros, de refrescos, de cerveza, de agua, de materiales para la construcción, etcétera. Y esto lo encuentra uno como un eco, como las resonancias de esto en diversas regiones de Guerrero, de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato, de Veracruz, en Tamaulipas, en la región de Matamoros. Es escandaloso cómo desde los vendedores de flores hasta los dueños de las grandes empresas, los dueños de hospitales, de restaurantes, etcétera, tienen que estar pagando un cobro de piso, una extorsión a los grupos criminales. Entonces creo que esto tiene a la gente en una condición muy extraña, porque se ha normalizado a tal punto que la gente prefiere pagar que enfrentar la violencia, y se ha vuelto una condición natural de la existencia en muchos lugares, ¿no? Si quieres seguir, si quieres que tu familia esté tranquila, tienes que pagar, y mejor pagarle a este que es más tranquilo que el otro que es más violento. La gente está enfrentando esas disyuntivas que yo he encontrado. Y luego el otro asunto es el horror que las mujeres nos están enseñando. Las madres buscadoras nos están revelando la realidad de México. Un país de fosas, más de 5,000 fosas en el sexenio de López Obrador, un número incontable de historias enterradas bajo la tierra. Una madre buscadora que no fue recibida por el presidente López Obrador le reclamó y le dijo: usted conocerá el país, conocerá México, pero no sabe lo que hay debajo de México. Las historias de las madres buscadoras son estremecedoras. Un solo colectivo ha encontrado en los últimos años más de 2,000 cuerpos que estaban enterrados, y de los que la mayor parte de ellos no se sabe quiénes son, no se sabe cómo llegaron ahí, no se sabe cuáles son sus historias. Un cementerio mexicano. Una fosa clandestina se ha convertido. Grandes regiones de México. Se han encontrado fosas en Veracruz que han sido consideradas la fosa más grande del país, y luego ha aparecido una fosa en Guanajuato que ha sido considerada la fosa más grande del país. Ha aparecido una fosa que ha sido considerada la fosa más grande en Jalisco. Y a todo esto se va sumando otra cosa que va a ser uno de los rasgos que van a definir lo que ha sido este sexenio. Vivimos el mes más violento desde que se mide la violencia. Bueno, vivimos el año más violento desde que se vive la violencia. Vivimos el mes más violento desde que se mide la violencia. La semana más violenta desde que se mide la violencia. El fin de semana más violento desde que se mide la violencia. El día más violento desde que se mide la violencia, y todo en este sexenio. Todo eso ocurrió en este sexenio, donde el número de muertes violentas rebasa ya todo lo imaginable. Más de 184,000 muertes violentas en los poco más de 5 años que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que hacer notar que en esto, como en tantas otras cosas en la realidad mexicana, hay dos versiones de la situación. Una es la del presidente, que insiste en que todo esto que describes es una manipulación o una exageración o simplemente una mentira, y la otra, la de casi todos los demás, que se dan cuenta que la cosa está tan grave que incluso hay una pérdida
seria de control territorial. En estos años la apuesta contra el crimen de López Obrador ha sido doble, como lo explica él. Primero, por un lado, en sus palabras, atender las causas de la violencia, y luego esta decisión muy consciente de evitar la confrontación con el crimen organizado de varias maneras. Cuando llegamos al final del sexenio, porque ahí estamos ya, ¿qué resultados objetivos arroja esta estrategia doble? No, pues él podrá decir que hay una reducción en los homicidios y probablemente hay una reducción de un 9%, de un porcentaje por ahí, pero siguen siendo tasas altísimas de, de violencia en el país. Vemos la desaparición de la Policía Federal, que no logró ser sustituida por nada. Llegó la Guardia Nacional. Si te das cuenta, después de mencionarla durante los primeros años de su gobierno, diariamente, de manera constante, lentamente el presidente dejó de mencionar la Guardia Nacional al ver que era otro de las creaciones del obradorismo que no tuvo resultado alguno. Creo que en realidad estoy convencido de que el legado de este sexenio va a ser un legado de muerte, de sangre y de violencia, y de negación de la realidad y de distorsión deliberada, no sé si deliberada o involuntaria, pero de distorsión al fin de cuentas de la realidad. No quiso ver desde el día 1 el presidente. Él había prometido que desde su llegada esto se iba a acabar. En el libro que publicó al comenzar el sexenio, había dicho que a la mitad de su gobierno la delincuencia estaría en retroceso. Aquí lo tengo, 2018, la salida, justamente aquí está. La salida. Bueno, ahí dice que a la mitad de su sexenio los grupos de la criminalidad irían en retroceso, y al final de su sexenio habría paz, seguridad, tranquilidad, certeza. Nada de lo que está ocurriendo en el país. El presidente viaja a inaugurar cosas, a dar conferencias en sus mítines, en sus mañaneras, etcétera, y pues creo que el presidente ya se desconectó de la realidad. Viaja en un avión, lo llevan a sus actividades, dice un discurso que ya sabemos que es exactamente, que ese es el mismo discurso de siempre, y regresa. Entonces no tiene ya el pulso de ver lo que se ha convertido México. Hay muchos datos escalofriantes y dolorosos. Hay un catálogo de datos escalofriantes y dolorosos. Ya compartías tú uno hace unos minutos. Uno de los más recientes sugiere, por ejemplo, que el crimen organizado ha reclutado a 134,000 niños y adolescentes, con al menos 5 millones más en la mira, en peligro de reclutamiento. Lo primero que pensé cuando leí esas cifras, Héctor, es una generación perdida en México, entera. Al menos. Si tomamos en cuenta que esto comenzó en 2006, estamos hablando de varias generaciones cuya vida transcurrió desde la infancia envuelta en titulares y en noticieros donde había gente colgada en los puentes, descuartizados, encobijados, entambados, noticias de las imágenes de un cuerpo tirado frente a las luces de una patrulla o de una ambulancia cubierto, y el charco de sangre a un lado, han formado parte de la vida de quienes eran niños en 2006 y hoy han llegado a la adultez, naturalizando de algún modo, insensibilizados ya frente a la violencia. Yo tengo la preocupación de que no tenemos bien a bien la radiografía de quién es el mexicano, de quiénes somos los mexicanos, que hemos estado expuestos durante ya 18 años de manera brutal y sostenida y creciente, porque desde que esto comenzó, el horror no bajó, el horror fue en aumento. Cuando creímos que habíamos visto lo peor y que no podía haber nada peor, nos siguieron sorprendiendo casos cada vez más espeluznantes. El pozolero de los Arellano disolviendo 300 cuerpos en ácido, el niño sicario de Morelos, de la mano con ojos, ese jefe criminal que confesó haber matado con sus propias manos y con sierras a 300 personas y mandado a asesinar a 300 más. Esta sensación creciente de que estamos rodeados
de una suerte de barbarie que está en la calle, al lado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros familiares, y que no sabemos de dónde salió y que no sabemos cómo se puede contener. Acaba de salir el caso del feminicida serial de Iztacalco, que llevaba operando 15 años y que las autoridades tenían su nombre y lo habían ubicado como novio de una de las chicas desaparecidas y nunca hicieron nada. Se pudo haber evitado la muerte de 4 o 5 muchachas más si las autoridades hubieran actuado. Entonces, al mismo tiempo de que va creciendo esta percepción de descomposición y de brutalidad y de violencia creciente, va creciendo la sensación de que estamos solos frente a eso, de que las autoridades están rebasadas, son incompetentes en el mejor de los casos o son cómplices en el peor de estos, y el resultado es que nos hemos dedicado a contar muertos, perdiendo la sensibilidad sobre lo que significa la cifra brutal de 174,000 muertos o 184,000 muertos en este sexenio, más los que iban acumulados 150,000 en el gobierno de Peña, más los 120,000 de Felipe Calderón, más los 70,000, 90,000 del gobierno de Fox, etcétera, ¿no? Pero, a ver, vamos a explorar un poco eso porque es fascinante y por eso abrí con la pregunta sobre el ánimo de la sociedad mexicana, porque parte de la reflexión sobre la inseguridad en México tiene que ver con esta reacción que describes, es decir, de pronto parecería que no hay, digamos, un afán necesariamente de normalizar lo que se vive, pero sí hay una suerte de resignación frente al horror cotidiano, décadas ya. En tu experiencia, digamos, ¿crees que hay una costumbre? Nos hemos acostumbrado ya, ¿no? Y no lo digo como un elogio, evidentemente, sino más bien como un lamento. Nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia, con la ausencia del Estado, y déjame agregar algo más. ¿Por qué la reacción es la resignación y no la indignación ante la ausencia del Estado? A mí es algo que me sorprende mucho. Te lo comentaba de alguna manera al inicio de esta conversación, cómo la gente da por hecho que tiene que pagar al crimen organizado para poder vivir. No hay una indignación, tal vez promovida por el terror y por esa sensación de soledad, porque la gente sabe a sí mismo que no puede recurrir, no sabe a quién recurrir, porque puede recurrir a las autoridades, al MP, y en cuanto recurre al MP, el grupo criminal le dice, ya supimos. Eso es una constante y una realidad. Entonces, la gente se ha ido quedando sola en medio de esto, y a medida que ha crecido esa sensación de soledad, se ha afianzado o se ha enraizado el dominio de los grupos criminales que tienen bajo su bota a poblaciones enteras, a ciudades enteras del país, ¿no? Y eso me hace pensar en Acapulco, Héctor. Yo estuve ahí unas horas después de Otis, tú también. Los dos vimos la ausencia del Estado, tuvimos la oportunidad de escribir crónicas que se publicaron el mismo día en El Universal, que es nuestra casa editorial. En todos sentidos vimos la ausencia del Estado. Y sin embargo, me queda la sensación de que el costo social y político ha sido mínimo para el gobierno. Cuando ocurrió el huracán Katrina en Nueva Orleans y el gobierno estadounidense y el gobierno estatal y municipal en Nueva Orleans y en la zona falló, bueno, las consecuencias fueron inmediatas, y no solamente inmediatas, sino largas, de verdad. Aquí parece que el costo es mínimo. ¿Cómo lo explicas? Mira, es completamente anormal desde que comenzó. Tú recuerdas de los saqueos que se desataron en las primeras horas posteriores a la llegada, incluso en los minutos anteriores a la llegada del huracán. Y un saqueo que fue coordinado por el crimen organizado por medio de radios. Ellos fueron los que decidieron qué lugares iban a ser saqueados, y luego la gente lo fue replicando. Desde ahí ya es inconcebible lo que ocurrió en Acapulco. Y luego esta sensación de, bueno, pues cuando yo fui a Acapulco, lo que más me sorprendió es esa sensación de que parecía que estaba recorriendo una ciudad que hubiera sido abandonada hacía 200 o 300 años. Parecían las ruinas del Acapulco que todos conocimos, ¿no? Era de tal magnitud el desastre que parecía que habían pasado muchísimos años,
y era evidente que eso tardaría muchísimo tiempo en levantarse. No pasó ni un mes cuando anunciaron la resurrección de Acapulco. No, vimos la entrega de recursos, vimos la entrega de despensas, siempre insuficientes, vimos las colas inmensas de la gente para surtirse de lo elemental, de agua, de comida, de gasolina. Frente a las gasolineras era impresionante. Parecía que era una película de ciencia ficción, lo que estaba, de cuando el destino nos alcance, etcétera, ¿no? Y sorprende muchísimo cómo, en lugar de que haya una sensación de comprensión de lo que pasó, hoy veamos a la candidata a la alcaldesa de Acapulco convertida en candidata con un amplio nivel de apoyo. Exactamente. Eso no me lo puedo explicar. La basura se quedó meses en las esquinas y pues háganle como quieran, fue lo que les dijeron, háganle lo que quieran, pues no podemos hacer nosotros nada. Y hay una sensación de apoyo y de entusiasmo alrededor de la candidatura de una persona que ya les dijo que la violencia que ha provocado que cierren negocios a lo largo de toda la costera, que personas que tenían negocios construidos familiares a lo largo de décadas tengan que irse porque no pueden pagar el cobro de piso, que han visto cómo la ejecución de personas se ha vuelto parte del paisaje diario, cotidiano, que ven el asesinato de funcionarios, de policías, los mensajes del crimen organizado, el asesinato de taxistas, de los conductores de rutas, de los locatarios de mercados, etcétera, que han visto todo esto frente a una alcaldesa que les ha dicho que la culpa de la violencia es por el calor y que prefiere no hablar porque ya le ordenaron que no se meta en el tema. Haya todavía una sensación de que pues esto es lo que es, y nos dan dinero y eso lo podemos apoyar. Entonces, en ese sentido también es desesperanzador, ¿no? Muy descorazonador. Y lo mismo podríamos decir, pienso yo, de la pandemia. El reciente reporte que todos leímos resultó abrumador. Cientos de miles de vidas que pudieron haberse salvado con otra política. 800,000 muertes, de las cuales 300,000 se pudieron evitar. 300,000 mexicanos cuyas vidas pudieron haberse salvado con otra política frente a la pandemia. Y eso de nuevo me regresa a esto, Héctor. En este espacio de ciberdiálogos he vuelto una y otra vez, por ejemplo, al papel de los medios en este sexenio. Y te pregunto, en términos generales, porque por supuesto hay excepciones y generalizar es siempre, digamos, es peligroso, pero en términos generales, los medios y los dueños de los medios han reportado sobre los errores y las omisiones del gobierno con la fortaleza y frecuencia necesaria. Pienso en Acapulco, pienso en la pandemia y la lista es casi interminable. ¿Cuál es el diagnóstico sobre el papel de los medios en este sexenio? No, yo creo que los medios han jugado un papel crucial este sexenio. Lo que sabemos, lo sabemos por los medios. Lo que ha permitido contrastar el discurso triunfalista del presidente y negacionista del presidente con lo que podríamos llamar la realidad, pues se debe a los medios y se debe a unas voces y unas plumas que frente al acoso, el asedio, la calumnia, la difamación, el ataque diario, inédito, desde la más alta tribuna del país, han resistido y han seguido informando, ¿no? Uh-huh. Creo que hay medios que se entregaron, que es evidente la entrega que tuvieron al gobierno, al régimen de Andrés Manuel López Obrador, ahí está a la vista, y lo terrible es que va a quedar. Los periódicos van a dar a las hemerotecas, y en las hemerotecas uno puede consultar periódicos de la época de Juárez, uno puede saber en los años de la Reforma qué dijo cada quien. Eso va a quedar y va a formar parte de la historia. Y también me imagino va a quedar quienes alertaron, quienes se opusieron, quienes señalaron, quienes apuntaron con el dedo hacia la tragedia que se estaba gestando desde que el presidente dijo: no se preocupen, esto no equivale ni a una gripa ni a una influenza, a los corruptos son los que se contagian, ustedes sigan saliendo, hay que abrazarse. Luego cuando sacó sus estampitas y luego cuando se negó a usar el cubrebocas,
¿no? Mandando la señal de que el cubrebocas no servía cuando, cuando era en un momento anterior a las vacunas, era la única débil protección que podía tener la sociedad. Y luego el crimen mayor para mí es el anticientificismo de la administración, el desprecio a la ciencia, al conocimiento, el hacer a un lado a la gente que sabía para, para darle un manejo político a esto, decirle a la gente que se quedara en sus casas, que no fuera a los hospitales hasta que fuera absolutamente necesario, y cuando la gente llegaba a los hospitales era porque ya no había nada que hacer, era porque ya era demasiado tarde. No, yo creo que nunca vamos a olvidar, eh, así como Guillermo Prieto relató en sus memorias cómo se vivió la epidemia de cólera en 1833 en la ciudad, y pintó unas escenas absolutamente dramáticas en las memorias de mis tiempos. Creo que los que vimos eso no vamos a olvidar jamás las escenas que había frente a los hospitales, donde había gente llorando, conectada a tanques, esperando en sillas, gritando, desesperadas, pidiendo que le dieran una cama, un respirador, un médico, y vimos cómo eso no ocurría, cómo gente moría en las ambulancias de un lado, tratando de que las recibieran de un lado a otro, y luego cómo familias enteras vagaban por la ciudad, atravesando las calles con un enfermo en el coche, buscando un hospital. Y todo lo que se pudo haber evitado si hubieran actuado de una manera responsable está en el informe que se acaba de publicar, y que es demoledor. Es una lápida, es una losa para los discursos de ellos, de López-Gatell, del inexistente secretario de Salud, del presidente y de todos los cómplices, de todos los cómplices y secuaces que apoyaron y aplaudieron esta catástrofe. El crimen organizado, Héctor, se ha convertido en un actor político brutal y en un riesgo para la democracia. Aquí, en estos ciberdiálogos, Ciro Gómez Leiva identificaba al crimen organizado como actor político como el mayor riesgo que enfrenta la democracia mexicana. Hace poco hacías tú un resumen en el Universal. En solo 7 meses, el proceso electoral más violento de la historia ha dejado 386 amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos que arrojan un total de 501 víctimas. Más de 30 aspirantes han sido asesinados, solamente parte de lo que explicabas en el Universal. Dices ahí que el narco ya votó. Explícame qué quieres decir. En 2021 vimos una operación del crimen organizado para asegurar el triunfo de Morena, sobre todo en la región del Pacífico. El caso más impúdico, más evidente, fue el que ocurrió en Mazatlán, en Sinaloa, en Mazatlán y en Culiacán, pero sobre todo en Culiacán, donde comandos del crimen organizado secuestraron el viernes anterior a las elecciones a 100 operadores del PRI. Se los llevaron, los interrogaron, los fueron agarrando uno por uno. Comenzaron por el secretario de organización, que es el que tiene la nómina, la lista de todos los operadores del partido, y una vez que lo tuvieron a él, fueron por los otros. Lograron secuestrar a más de 100 operadores, y los inutilizaron para el día de la elección. Los soltaron una hora después del cierre de casillas en una carretera, los fueron abandonando, cuando ya la elección estaba consumada. Y eso se repitió en distintos lugares, en Mochis, en Mazatlán, prácticamente en todo el estado de Sinaloa, y prácticamente en toda la tierra caliente de la zona del estado de Michoacán, y en la zona caliente, en la tierra caliente del estado de Guerrero. En Taxco, todas las organizaciones urbanas y rurales, los dirigentes de esas organizaciones, fueron levantados o citados en un municipio para hablar con el señor, con el jefe de plaza. Y el jefe de plaza les dio la instrucción de por quién tenían que votar, y les dio los teléfonos a donde tenían que mandar sus agremiados, y ellos mismos la boleta tachada en el sentido que ellos les habían indicado por medio de una fotografía tomada con el teléfono. Son algunos ejemplos de cómo operó en 2021 el crimen organizado para
para favorecer o en contubernio, en complicidad con el partido oficial. Se dio el caso escandaloso de la candidata de Valle de Bravo, que se la levantaron después de un mitin, la llevaron a una brecha donde estaba el jefe de la familia michoacana que le dijo que se tenía que bajar de la campaña, que tenía que cancelar su agenda y tenía que cerrar su casa de campaña o la iban a matar. Ella lo hizo, ganó la candidata de Morena y hoy Valle de Bravo está bajo la extorsión total de la familia michoacana. Hoteles, restaurantes, parapentistas, los lancheros, los bares, absolutamente todo, hasta el gas y el agua tienen que pagar para poder entrar una cuota al crimen organizado. Es terrible lo que ha pasado en 3 años en ese municipio, pero bueno, quedó muy clara la operación del crimen organizado para favorecer a Morena, para favorecer a los partidos, pero no solamente a Morena, porque favorecieron a candidatos en otras regiones de otros partidos. De manera que los que ganaron no tenían que responderle a un partido político, sino al señor que los había palomeado, que los había financiado, que les había quitado a los rivales de enfrente, los habían matado, secuestrado, amedrentado, obligado a huir, simplemente a renunciar a sus campañas. Y desde septiembre del año pasado comenzó a verse una versión muy semejante a la que vivimos en 2021. Comenzaron a aparecer candidatos rafagueados, casas de campaña balaceadas, candidatos a distintos cargos amenazados o secuestrados que tuvieron que irse. Más de 200 candidatos han renunciado a sus aspiraciones porque saben a lo que se están enfrentando o porque ya recibieron el mensaje, el recado del crimen organizado. Entonces, el crimen organizado va a controlar todas las regiones en las que está actuando. Todas estas cifras, estas 500 víctimas que ha dejado la violencia electoral desatada por el crimen organizado, y va a provocar que en todas esas regiones el que llegue sea un candidato que tiene un compromiso con el crimen organizado. Entonces el crimen organizado va a asegurar un control territorial y un control político simultáneamente. Eso ya está en marcha. ¿Qué se puede hacer para extirpar la influencia de este monstruo voraz? Te lo pregunto, insisto, además del diagnóstico que nos has compartido después de que en el Universal se revelara que la mitad del país, y ahora me parece poco después de escucharte, enfrenta la posible intervención del crimen en las elecciones. ¿Qué se puede hacer para extirpar la influencia de los criminales en los procesos electorales en México? Creo que el voto masivo es la única herramienta, la única justicia que nosotros podemos tener ahorita es la que se puede hacer a través de las urnas. Pero fuera de eso, no podemos hacer más que nosotros como periodistas, pues señalarlo. Pero creo que mientras haya un contubernio, una cercanía tan extraña, tan sospechosa entre los grupos de poder y los grupos criminales, es poco lo que podemos hacer. Van a desalentar la votación por miedo. Van a desalentar la votación dando a entender que ya es irreversible, que ya no tiene sentido votar porque ya es un trámite, porque el resultado ya lo tienen ellos, o ellos dicen que ya lo tienen y se encargan de difundirlo a través de casas encuestadoras que pues desde luego están pagadas, están trabajando para un partido político. Entonces, creo que lo único que podemos hacer es alentar el voto, en lugar de contra esta campaña para desalentarlo, alentarlo y señalar el riesgo que está corriendo el país en las dos vías, en la vía política y en la que tiene que ver con el avance del poder criminal. En cuanto a la polarización y el encono de nuestra discusión pública, de nuestra vida pública, tú responsabilizas a López Obrador, y quiero decir que tú has sido víctima de amenazas muy, pero muy graves. En cuanto al clima de polarización, de encono que vivimos, ¿tú responsabilizas al presidente principalmente? Sí, desde luego.
No, desde luego. El personaje más tóxico que hay en la República, por el nivel que ocupa y por el nivel de influencia que tiene y por el calibre del micrófono que tiene enfrente, es el presidente de la República. El presidente de la República lleva 3 lustros infundiendo odio diariamente. Ese ha sido el trabajo político que le permitió, que fue muy efectivo y que le permitió llegar finalmente al poder. Y creo que el presidente ha dejado uno de los que va a ser sus peores legados, que es precisamente la cicatriz que ha provocado en el país, la división entre mexicanos, la separación de familias, el fin de amistades que parecían a prueba de ácido y que se pulverizaron por la pasión y el fuego de la discusión política en los términos en los que los ha planteado el presidente. ¿Estás conmigo o eres parte de lo peor del país? Y fue sembrando esa discordia que terminó por crear también un clima de hostilidad contra la prensa que no se había visto en la historia de México. A mí me preocupa mucho recordar que fue después del primer informe, cuando Echeverría dio el golpe a Excelsior, que fue después o en el informe cuando López Portillo decretó la nacionalización de los bancos. Es decir, me inquieta mucho pensar que todavía puede venir lo peor, y el presidente está mostrando su verdadera estatura, está mostrando su verdadero nivel de ruindad, de mezquindad, de odio, de rencor, de resentimiento, etcétera, y todavía es el presidente durante los meses que faltan hasta que entregue la banda. Es decir, aunque menguante, el poder del que dispone, ahí lo tiene en la mano, y ha dado muestras del tipo de persona que es, ¿no? Creo que esta división de la sociedad va a tardar mucho tiempo en recuperarse. A mí me pareció irresponsable desde el principio la división entre conservadores y liberales, siglo y medio después de una disputa, esta división artificial que él inventó, como si él descendiera de Juárez y todo lo que no opine como él descendiera de Maximiliano y de quienes fueron a ofrecer el trono de México. Todas estas mentiras históricas, estas distorsiones y manipulaciones que le ha dado a la historia con un fin político. Y en ese momento, en el momento en el que estalló la división entre estos dos grupos, liberales y conservadores, la matanza que hubo en México y los horrores que ocurrieron en el país fueron brutales. Hay un libro sobre la Guerra de 3 años que acaba de aparecer, que se llama así, La Guerra de 3 años, es de un investigador estadounidense, que se fija no en el heroísmo de los mexicanos frente a los franceses, sino que relata la pugna de mexicanos contra mexicanos, y recupera de una manera escalofriante lo que pasó y cómo todo el siglo XIX fue un siglo en el que el país estuvo enfrentado, dividido, odiándose y deseando el exterminio del otro. El poema más brutal de la poesía es este poema de Altamirano, donde dice que no haya guerra sin tregua ni cuartel contra nuestros enemigos, y que ni siquiera encuentren un lugar donde ser sepultados. Es decir, no pueden quedarse ni vivos ni muertos. Es un poema terrible, hecho al calor de la matanza de Tacubaya, de los mártires de Tacubaya, que son ejecutados por Leonardo Márquez de una manera completamente sanguinaria, y en medio de esa indignación surge esta expresión. Y entonces se me hace muy peligroso que se haya revivido 150 años después, de manera artificial, enfrentando al país, al punto de que nos ha convencido de que el país está dividido en chairos y fifís, y unos y otros se dicen las peores, las cosas más pavorosas. No sé él ya se va, pero lo que deja, no sé cuánto tiempo va a tardar en borrarse. Dices que se va. Una de las preguntas es, si se va, ¿a dónde se va? Si quiere irse. ¿Qué México se prefigura, Héctor, si gana Claudia Sheinbaum? Ella ha subrayado una y otra vez un afán claro de continuidad.
¿Tú cómo lo interpretas? ¿Será otro sexenio como este que termina o será algo distinto? Yo creo que nada puede ser como esto. Es decir, la condición de líder social y político de López Obrador es irrepetible por el momento. No hay nadie que tenga esto. La siguiente que llegue a la presidencia tendrá que ser un ser humano de carne y hueso con las limitaciones eh, eh, que esto implica y que esto entraña. Es decir, este monstruo de la política ya. Eso no lo puede heredar. Creo que ha dejado muchas cosas en este afán de trascendencia histórica y de autoritarismo que lo caracteriza. Es decir, ya le dejó la ruta marcada a su sucesora, ya le nombró al líder del Senado, al líder de la Cámara, al secretario de Gobernación, ya le obligó a firmar unos compromisos de lo que tenían que seguir para llevar adelante la cuarta transformación, y ya dejó sobre quien llegue después de él la espada de Damocles de la revocación de mandato a los 3 años. Él va a seguir siendo dueño de un movimiento, él va a seguir siendo el líder moral e histórico de un movimiento. Y ese movimiento le va a responder a él en cuanto él quiera. Entonces, pues yo creo que él dejó sembradas bastantes amenazas para que las cosas se hagan como él quiere. ¿Qué más autoritarismo? Que no le bastó su sexenio, sino que quiere dejar las reglas del siguiente cuando él ya no esté. Y por otro lado, como es la única voz que hay en ese partido, es el que absolutamente palomea y autoriza todas las candidaturas. Entonces, todas las candidaturas que están en juego ahorita, las 20,000 candidaturas que están en juego, y que él haya autorizado a los candidatos de su partido y de sus partidos afines a que vayan a competir, se la deben a él. Entonces, ha tejido una red que de alguna manera le va soñará o pensará él que le permite perpetuar o mantener durante un tiempo el control y el poder. Pues la otra realidad es que acabándose el sexenio, comienza el peor año del sexenio, que es el séptimo, y es cuando pues afloran los errores, hay un reacomodo político, y en esas circunstancias, quién sabe cómo le vaya. Creo que Sheinbaum llega maniatada, llega con una situación muy adversa, porque le van a estallar el problema de la violencia, le va a estallar el problema de la salud, le va a estallar las dificultades económicas, tiene encima el desastre de la educación que deja su predecesor, etcétera. Llega en condiciones en las que por más que quiera perpetuar el sueño de grandeza histórica y de obras faraónicas costosísimas que ha emprendido López Obrador, le va a costar muchísimo trabajo llevar a cabo todo eso. Héctor, gracias por esta conversación. No, te agradezco muchísimo, querido León, la oportunidad, la invitación, y te envío un abrazo. Hasta ahí la conversación con Héctor de Mauleón. Un gran gusto, de verdad, como siempre, escucharlo. Amigos, por favor, como siempre les digo, ya sea que estén escuchando nuestros ciberdiálogos en formato de podcast o que lo estén haciendo en nuestra página en YouTube, les pido que nos sigan, nos promuevan, nos recomienden. Es la única manera en que podemos seguir haciendo esto para ustedes. El hecho de que más nos conozcan, más personas sepan de nuestra existencia y podamos generar una conversación cada vez mayor. Los invito también a seguirme, como siempre, @leonkrause en las redes sociales, a seguir y a suscribirse a Letras Libres, a la revista, al sitio, a nuestra página en YouTube, a la plataforma en podcast donde están estos ciberdiálogos y nuestros otros esfuerzos similares. Por favor, síganos. Y no se pierdan ciberdiálogos la próxima semana. Una emisión muy especial, un capítulo muy especial, una conversación muy especial para mí. Ya verán, en la víspera de la elección presidencial mexicana, lo que tengo preparado para ustedes la próxima semana.
Hasta entonces, gracias.